Buenas tardes. Vamos a seguir con la serie El valor del respeto. El tema número 4 que nos concierne hoy lo hemos titulado El respeto al matrimonio. El séptimo mandamiento de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés quedó registrado en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Y dice de esta manera: no cometerás adulterio. La palabra adulterio aquí viene de una palabra hebrea, su raíz es naaf. Esta palabra tiene distintos significados. El diccionario da la descripción de apostatar, que es de manera deliberada retractarse, desertar, en este caso de la familia, de la esposa o del esposo. Tiene la idea de algo que se descompone, de algo que se trastorna, que se altera. Esa es la idea de adulterar. Se habla de adulterar la leche. Cuando se adultera la leche, se alteran las propiedades nutritivas de la misma. Entonces ya no tiene el mismo efecto y se corrompe más fácil. Se adultera la gasolina. Tenga mucho cuidado donde echa gasolina. Le ponen cosas que no tienen nada que ver con ella y termina afectando la función de los autos. Todo aquello que se corrompe de su integridad se degrada. Con este mandamiento, no adulterarás, Dios tenía en su mente, pero sigue teniendo, el propósito de que los esposos respetaran, tanto el esposo como la esposa, ambos respetaran el vínculo más sagrado que Dios había creado. El matrimonio, la unión de un hombre con una mujer. El respeto al matrimonio mantiene al mismo inalterable, íntegro, funcionando sin alteraciones. Por eso es bien importante este respeto que el Señor nos dejó que tuviéramos hacia la familia, hacia el matrimonio. Fíjense que desde tiempos muy antiguos el adulterio fue considerado un pecado atroz, ¿sí? Algo destructivo, algo que traía consecuencias muy duras, muy difíciles, muy dolorosas. Hay un texto que se escribió en el siglo IV antes de Cristo. Estoy hablando de Génesis, ¿sí? Esto que vamos a leer ahora es muchísimo antes, casi 1000 años antes de la ley que Dios le dio a Moisés. Vamos a ver en este texto una historia de uno de los hijos de José. José fue uno de los patriarcas de Israel. Tuvo 2 hijos y por algunas situaciones familiares su hijo terminó en Egipto, pero esclavizado, como un siervo, como un esclavo. Y estoy hablando de José, el hijo de Jacob. Él fue a parar a la casa de un hombre rico de Egipto. Este hombre se llamaba Potifar, era un hombre casado, era un hombre muy emprendedor, era un hombre muy rico, con muchas propiedades, haciendas, ganado, etcétera. Y José fue comprado por Potifar como esclavo. Y Potifar empezó a ver que ese esclavo tenía algo distinto que los otros. Lo que pasa es que José era un joven de 30 años en ese momento. Era un hombre temeroso de Dios, amaba a Dios, respetaba a Dios. Y la historia que voy a leer
una parte, está en Génesis 39, versículo 7. Lo voy a leer en la versión al día. Vamos a ver el concepto que tenía José respecto al respeto que debía tener hacia la mujer ajena, en este caso. Dice Génesis 39, 7: José era muy varonil y de buena presencia, o sea, era un hombre apuesto, joven, 30 años. Y dice, algún tiempo después, la esposa de su amo, subrayen, la esposa de su amo, o sea, Potifar, puso sus ojos en él, comenzó a mirarlo detenidamente, comenzó a sentirse atraída por este joven que tenía temor de Dios. Y le dijo, sin más ni más, acuéstate conmigo, le dice. Ahora, si esto le sucede a alguien que no tiene temor de Dios, su reflexión sabia es, bueno, pues a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Y se sienten pues conquistadores, y se sienten que todavía las pueden, etcétera, etcétera. Pero José era distinto. Y dice que dice en el versículo 8 cómo reaccionó José ante esta insinuación de una mujer que no le importaba destruir su propio matrimonio, su propia vida, a sus propios hijos, ofender a sus padres, a sus suegros. No le importó, no lo estaba tomando en cuenta. La reacción de José fue la siguiente: pero José se negó. En la versión Reina Valera dice que José no quiso, lo cual implica que fue un acto de la voluntad. No quiso José, dijo, no, yo no. Pero luego le da una explicación, siempre guardando el respeto hacia la esposa de su amo. Le dice que José se negó y le dijo, mi señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa. O sea, todo lo puso en mis manos, yo soy el responsable, etcétera, y ha puesto en mis manos, dice, todo lo que tiene, su hacienda, sus ganados, sus cosechas, todo José lo administraba. Y Potifar, como vio un joven íntegro, se ganó su confianza, dijo, yo no voy a traicionar la confianza de mi patrón, de mi amo, y le depositó para que administrara con sus manos, con su inteligencia, con su sabiduría, todos los bienes que este hombre tenía. Dice, tu esposo me lo puso en mis manos, dice el versículo 39. Aquí, o sea, en su hacienda, en su casa, tengo tanto poder como él, o sea, como el mismo Potifar. Nada, dice José, explicándole a esta señora, nada me ha prohibido. Puedes matar un cabrito, comerlo, puedes comer de la cosecha, de los árboles frutales, puedes montar los caballos, todo está en tu mano, nada me ha prohibido. Y luego le dice, excepto a ti. O sea que cuando Potifar le pone las manos a José, mira, puedes usar todo lo que hay aquí en la hacienda, es como si fuera tuyo, José. Pero ¿sabes una cosa? Cuidado con que te metas con mi mujer. A lo mejor ya la conocía, que era una señora con problemas. Y le dijo, nada más te voy a encargar algo, a mi esposa la vas a respetar. Y José se lo dice, nada me ha prohibido excepto a ti, porque eres su esposa. Ahora fíjate lo que dice José al final. Dice, ¿cómo pues voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Bueno, estas dos últimas frases nos están mostrando cómo José tenía un altísimo concepto del matrimonio, un respeto hacia el matrimonio, hacia la familia. Él lo sintetizó en dos expresiones. ¿Cómo voy a cometer un mal? Fíjate, un mal tan grande. Es decir, José consideraba un mal muy grande y muy destructivo
cometer adulterio o tomar la esposa o la mujer que no le correspondía. ¿Por qué José tenía este concepto de no cometer un mal tan grande? ¿Saben por qué? Porque el adulterio destruye vidas. El adulterio destruye esposas, destruye esposos, destruye hijos, destruye padres de ambos, destruye abuelos, destruye sobrinos, destruye nietos, hasta los vecinos que tienen en alta estima a un hombre o una mujer. En fin, destruye familias enteras. Por eso es que José dijo: ¿cómo voy a cometer un mal tan grande? Bueno, a todo esto que acabo de mencionar hay que añadir también que el adulterio, aparte de todo lo que mencioné ya que genera, también se genera abandono. El abandono genera pobreza, miseria, frustración, amargura en el esposo, la esposa, o los hijos, o el abuelo, o el tío. Engendra odio. Y ya yéndonos al extremo, engendra asesinatos. Es muy conocido. Yo tuve un amigo que fue asesinado por el esposo de la mujer con la que él se metió antes de yo ser cristiano. Los encontró allí, fue y buscó una pistola y lo acabó, lo mató. Y en general provoca una corrupción que a la vez se deriva en descomposición de la sociedad. Lo que vemos el día de hoy, en nuestra actualidad, dígame quién de ustedes no ha oído o ha sabido o ha tenido un familiar, si no es que le ha sucedido desgraciadamente un suceso como ese de adulterio. Todos en la familia hemos tenido por lo menos uno. Piense toda la destrucción que provocó, todo el dolor que se provocó. Bueno, eso ya es tan común en nuestras sociedades, por eso la gente de hoy está como está, por eso el mundo está como está. El segundo concepto que sintetizó José, el primero fue: ¿cómo haría yo un mal tan grande? El segundo fue: y pecar contra Dios. O sea, José sabía y entendía que Dios, como el creador de la familia, si él cometía adulterio, él sabía que estaba pecando contra Dios, que era una de las faltas de respeto a Dios más groseras. Y no solo a Dios, era falta de respeto al esposo, falta de respeto a sí mismo, falta de respeto a los hijos de la mujer, a los tíos, a los primos y a todo lo que está alrededor. Y lo consideraba un pecado grave. Ahora, la palabra pecado en la Biblia, su etimología, su origen etimológico se puede traducir simple y sencillamente como fallar al blanco, al blanco. La idea es de un arquero que tiene su blanco a X distancia y apunta, suelta la flecha y da en el blanco. Y pecado es no dar en el blanco. Es como si el mismo flechero o arquero lanza la flecha, pero algo pasó, se movió, se distrajo, soltó la flecha, pero no da en el blanco y pasa por encima, por un lado. Pero a 15 metros está una señora en el río lavando la ropa y se la entierra en la espalda. O sea, es muy peligroso errar el blanco con un arco o con un arma de fuego, ¿sí o no? Muy peligroso. Bueno, ese es el sentido de pecado. Entonces José es como diciendo: no puedo errar el blanco de esa manera, puedo destruir con eso. José entonces tenía un concepto del adulterio como uno de los errores y de los pecados más destructivos, que les estoy hablando de hace 3500 años.
Ya estaba en la conciencia del hombre, ya estaba algo en el corazón del hombre. En Proverbios 6:32, con pocas palabras nos narra todo lo que provoca el adulterio. Dice Proverbios 6:32: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es decir, que teniendo una inteligencia, un sentido común, una capacidad para reflexionar y considerar qué es bueno y qué no es bueno, qué es conveniente y qué no, qué es malo, qué es destructivo o qué es edificante, como lo ciega la pasión a una persona que se deja arrastrar. Dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras palabras, como que se le bloquea la razón y comete un acto irracional. ¿Por qué? Porque va contra él mismo, y que sin duda, en muchos casos, quiero pensar la mayoría de los que cometen adulterio, sí aman a su esposa, sí aman a su esposo, pero están errando en otras cosas, están errando en distintas situaciones que están enfrentando, y como que se bloquea el razonamiento. Hay una versión que dice: el que comete adulterio es un tonto, un torpe, dice otra versión. Luego añade: corrompe su alma el que tal hace. Aquí habla de corrupción, habla de descomposición. Se descompone el ser mismo, la persona misma que comete un pecado de esta índole. Así mismo se corrompe. Es como la manzana que se pudre, ¿sí? Que recibe un golpe, se cayó, y ese golpe provoca la pudrición. Corrompe su alma y tiene que ser separado, porque si no va a perjudicar a las demás manzanas. Corrompe, degrada, denigra su alma el que tal hace. Pero luego dice en el versículo 33: heridas y vergüenza hallará. Heridas en la esposa, el esposo, el suegro, los suegros, los abuelos, los hijos, etcétera, etcétera. Tendrán una herida en sus corazones, una herida que quizás los lleve en su desarrollo y crecimiento, en su caminar por esta vida, a generarles odio y amargura que puede terminar muy mal. Hay gente que está muy mal porque su padre los abandonó por meterse con otra mujer, y esto les generó pobreza, miseria. Crecieron, se encuentran con el padre y lo odian. Yo una vez traté un caso de un hombre ya grande, casi llegando a los 80 años, que se la pasaba llorando. Así se sentaba aquí a mi izquierda, y un día me acerqué con él para hablar. Necesitaba oración, si quería que orara, y me dijo: es que yo fui un hombre muy malo, dice. Yo abandoné a mis hijos por irme con una señora, dice, y los abandoné, y ellos vivieron en la miseria, y cuando ellos crecieron su madre los sacó adelante y les dio carrera universitaria. Fíjense qué tremendo. Dice, y pasaron los años y ellos crecieron, se casaron, y bueno, murió la mujer con la que yo adulteré. Después conocí al Señor, dice, y sentí en mi corazón buscarlos, y fui a buscarlos, y cuando me vieron me amenazaron de muerte, pastor. Mira, no te queremos ver, vete, vete, vete. Y otro ya venía con la pistola: lárgate, papá, vete, por favor, vete, no te queremos ver. Perdónenme, no, vete, lárgate o te mato. Dice: no sabe lo que me dolió en mi corazón esas palabras, vete o te mato. Bueno, él las provocó. Les puedo contar muchos testimonios muy lamentables, pero con ese basta. Heridas y vergüenza hallará. Vergüenza porque los vecinos se van a enterar, porque todos los familiares se van a enterar, en la empresa donde trabajas o de donde eres dueño se van a enterar.
Te van a señalar, van a estar cuchichando, ese hombre le fue infiel, es un cornudo, ese hombre, esa mujer, vergüenza, vergüenza, vergüenza. Y eso nunca se va a borrar mientras esté un adúltero con vida, toda su vida, aunque se vaya a vivir a Suecia, aunque se vaya a vivir a la India, allá se va a encontrar un vecino que también se fue. Créanmelo. Dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, su gran hierro, su gran error y las consecuencias nunca será borrada. Yo quiero hacer una distinción aquí, muy importante. Nosotros como cristianos sabemos que Dios perdona todos los pecados. ¿Están de acuerdo con eso? Absolutamente todos, cuando la persona se arrepiente. Por más feos que estos sean, Dios perdona los pecados porque es misericordioso. Para eso envió a su Hijo, para limpiarnos, perdonarnos, si nos arrepentimos y nos alejamos de todo eso. Entonces, por una parte, Dios puede perdonar a un adúltero, a una mujer adúltera, y borrar y olvidar su pecado, ya no tenerlo más en cuenta porque lo borró. Pero las consecuencias, esas ni Dios las quita, no porque no pueda, sino porque es el mundo natural en el que vivimos. Hay un refrán que dice, palo dado, ¿cómo dice? Palo dado. Bueno, los que tienen más años me contestaron, a lo mejor es muy, ya de años ese refrán, no lo sé, por los demás se quedaron, palo dado, pues no sé. Ok, hay un refrán que dice, palo dado, ni Dios lo quita. Si no, acérquese, ¿verdad? Y le doy un varazo, ya se lo di, y Dios no te lo va a quitar, te sigue doliendo. Bueno, tienes sabiduría. Bueno, eso se puede aplicar precisamente a las consecuencias de violentar ese mandamiento de Dios. De tal manera que no podemos ser tan ligeros como para decir cosas como, bueno, pues es que a quién le dan pan que llore. Porque ese es el dicho de muchos hombres sin escrúpulos, mujeres sin escrúpulos también. ¿A quién le dan pan que llore? Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted no se imagina las veces que yo he tratado asuntos de este tipo con la gente. Usted no se imagina cómo lloran. No tienen ni idea si no está muy familiarizado con alguien que cometió una situación así. Pero lloran con desesperación. No hace mucho acabo de recibir un correo de un hombre que confiesa haber cometido, dice, estoy tan avergonzado, tan apenado, dice, mi matrimonio está a punto de desaparecer. Pastor, ore por mí. Híjole, si fuera nada más una oración, que se pudieran solucionar aún las consecuencias, pues que suave, como decimos aquí en México, ¿no? No es así. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrado, porque la sociedad siempre te va a señalar, aunque tu pecado sea perdonado, aunque tú lo hayas cometido, ahora ya eres cristiano, te vas a encontrar con vecinos, aún familiares. Ah, sí, tú eres cristiano, ja, no me digas. Pues lo que le hiciste a mi hermana, y no una vez, o sea, es el cuñado el que te está reclamando, y se va a burlar de ti. Te vas a sentir avergonzado, a lo mejor hasta lloras. Es que ya cambié, sí, pero ya hiciste el daño. Vas a tener que enfrentar todo eso. Si ya te pasó desgraciadamente, y si no, los demás, hay que pensarlo no 2 veces, 50 veces. Aunque te estén dando pan del que sea, que a fin de cuentas es pan de muerto. Es un pecado tan grave el adulterio que Dios lo castigó con la pena de muerte.
así como lo oye, pena de muerte. En la ley de Moisés, Dios tuvo que restringir al hombre para evitar que se desbocara, y tuvo que penalizar el adulterio tan severamente por la sencilla razón de que atentaba, era una falta de respeto contra el Creador, y en el caso de un adúltero era una falta de respeto terrible hacia la esposa que Dios le había dado. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, la pena de muerte por adulterio. Vamos a Deuteronomio 22:22. Voy a leerlo en la versión lenguaje actual. Dice así: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, explícito, está muy claro el texto aquí, la traducción. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así harás desaparecer el mal de Israel. ¿Lo considerará Dios un pecado grave? Por supuesto que sí. El mandamiento tiene la intención, no adulterarás, de guardar respeto hacia la persona, los familiares, su entorno y sobre todo hacia Dios. Y José lo tenía muy claro. ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Clarísimo lo tenía. En el Nuevo Testamento algunos argumentan, bueno, eso era del Antiguo y ya no rige la pena de muerte. Pues hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Además, el pueblo de Israel era un pueblo teocrático, es decir, gobernado directamente por Dios. Teo es Dios, kratos gobierno de Dios. Entonces directamente Dios gobernaba. Ahora Dios ha delegado el gobierno a los mismos seres humanos. Por eso dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero estas autoridades están capacitadas y delegadas por Dios para aplicar sanciones como el asesinato que ya vimos hace 8 días, etcétera. Bien, ¿qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Bueno, de manera rotunda, todavía más rotunda, y todavía, aunque algunos dicen, estamos bajo la gracia, sí, pero lo trata de manera todavía más severa y mucho más clara el Nuevo Testamento. Por ejemplo, voy a leer 3 textos. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, hablando de los pecados de los cuales los Gálatas en este caso habían sido perdonados y limpiados, pero Pablo les hace una advertencia que ya deben de alejarse de ese tipo de pecados. Entonces él en el capítulo 5 versículo 19 da una lista de los pecados, dice, las obras de la carne. Dice 5:19 de Gálatas: y manifiestas, o sea, evidentes, claras, son las obras de la carne. La carne aquí son las pasiones desordenadas, los malos deseos, lo corrupto, lo inmoral, ¿sí? Todo aquello que le falta respeto a todos los demás, sea robo, sea asesinato, sea adulterio. O sea, esas son las obras de la carne, todo lo malo, ¿sí? Que venimos cargando por naturaleza, que todos heredamos cuando nacemos, que es la tendencia hacia lo malo. Bueno, que ustedes ya conocen la historia a qué se debió. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y miren lo que encabeza la lista: adulterio. Luego dice fornicación, inmundicia, lascivia. Pero estos cuatro palabras que menciona aquí, todo tiene que ver con la vida sexual o con la sexualidad del ser humano. Interesante, ¿no? Porque son los pecados más comunes, los más practicados, incluso los que generan más dinero. La prostitución genera mucho dinero, la trata de mujeres produce mucho dinero, la pornografía produce mucho dinero. Y entre comillas, curiosamente, esa es una manera de decirlo, por eso dije entre comillas,
El adulterio y estos pecados sexuales de tipo sexual encabezan la lista. Ahora, él continúa diciendo, yo quiero sintetizar hasta el versículo 21, Gálatas 5:21, cuando les dice a los Gálatas, como ya os lo he dicho antes, o sea, ya se los había enseñado, porque llegaron algunos maestros y quisieron cambiar las normas de Dios al respecto. Dicen, no pasa nada. Por ejemplo, los filósofos, algunos decían que lo malo no era lo que estaba dentro, el alma, sino el cuerpo. Entonces el cuerpo, pues no lo puedes frenar, el cuerpo, dale lo que te pida. Había varias filosofías que aseguraban esto y por eso eran muy promiscuos. Bueno, en pleno siglo XXI hay gente que se gobierna por estas filosofías. Argumentos, pensamientos filosóficos. No, pero ¿qué tiene? Yo no le hago mal a nadie. Es mi vida privada, etcétera, etcétera. Y nunca les cae el 20 que están destruyendo al por mayor por todos lados. Dice Gálatas 5:21, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué sucede? No heredarán el reino de Dios, o sea, excluidos de la vida eterna con Dios. Eso significa pena de muerte eterna. Más drástico, ¿no? Bueno, otro versículo, Hebreos 13:4, escrita exclusivamente para los cristianos. En la versión al día dice así: tened todos en alta estima, ¿qué? El matrimonio. Así como José, tenía en muy alta estima el matrimonio, lo entendía perfectamente. Y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros, o sea, a los destructores, a los corruptores. Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Ahí está la sentencia, está en el Nuevo Testamento. ¿Y saben cuál es el juicio y cuál es el veredicto? Pena de muerte eterna. Es grave, hermanos. Un último versículo, 1 Corintios 6, 9 y 10, apoyando el punto anterior. Les dice Pablo ahora a los corintios, que eran griegos y que se jactaban de los grandes filósofos. Algunos de ellos, como decía hace un momento, decían que al cuerpo había que darle rienda suelta, que no había ningún problema, pero que cuidaras tu alma, o sea, nada que ver, todos por ningún lado. Y se habían infiltrado filosofías, o muchos que ya las vivían, pero que al convertirse en el proceso de renovación de su entendimiento, de sus pensamientos, ellos seguían haciendo ciertas prácticas y seguían alentándolas o justificándolas en los miembros de la iglesia en Corinto. Y Pablo les dice, lean con atención, ¿no sabéis, o sea, ya se les olvidó, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice una frase muy importante: no erréis. No te equivoques, compadre, diría un mexicano. No te equivoques, compadre. Es una equivocación trágica que no solo tiene que ver con la vida aquí terrenal, trasciende la eternidad. Y Pablo dice, no se equivoquen, por el amor de Dios, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los son hombres que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, aunque todos vayan a misa.
o vengan a una reunión cristiana. Es muy clara la Biblia. En esa lista negra están los adúlteros, que es el tema de hoy. Bueno, eso era el concepto de hace milenios. ¿Qué ha sucedido ahora? Han pasado los siglos. Los países, poco a poco, sobre todo en el siglo XX pasado, poco a poco se han ido relajando. Paulatinamente han ido tolerando, justificando, argumentando respecto al adulterio, porque muchos, por no decir que todos, pero muchos países todavía a inicios del siglo XX, en su código penal tenían tipificado el adulterio como delito. Lo tenían tipificado como un mal muy grande, destructivo. Yo leí un código, creo que el de Chile, no recuerdo bien, o el de Argentina, que incluso decía que el adúltero es un ladrón porque roba a la esposa de otro. Y se tipifica como robo, no porque la mujer sea una cosa, sino porque le pertenece moralmente. ¿Sí? El día de hoy, muchos países ya no consideran siquiera en su código el adulterio como un delito, ni siquiera leve, lo han abrogado totalmente. Es decir, en otras palabras, globalmente o mundialmente no consideran el adulterio como un pecado contra Dios, ni como un mal tan grande como los antepasados. Los legisladores en los congresos de los países, los juristas, comenzaron a argumentar, comenzaron a sostener de que el adulterio no debería de ser considerado como un delito, sino simplemente como un incumplimiento del contrato matrimonial. Por consiguiente, comenzaron a despenalizarlo, a quitarlo de sus códigos penales. ¿Qué cosas, no? Aunque haya sido un matrimonio no religioso, sino delante del juez, porque también el juez civil que me casó a mí con mi esposa, nos dijo: tú tienes que ser fiel. Y le dijo a ella: usted tiene que ser fiel para que el vínculo matrimonial permanezca intacto. Y nos dijo muchas cosas. Era un juez que tenía fácil unos 90 y tantos años, bien viejito, pero nos dio unas palabras tan poderosas, con tanta convicción. No era en la iglesia. Mi boda o matrimonio a la iglesia fue posterior. Bueno, muchos legisladores de ahora comenzaron a argumentar. En Iberoamérica, que es todos los países en el mundo que hablan español, el adulterio se fue despenalizando poco a poco con estos argumentos. Por ejemplo, en 1978 en España lo quitaron del Código Penal. En 1935 en Colombia. En Chile en el año 1994 lo borraron del código. Ya, no, pues, no pasa nada, nomás estás faltando a tu promesa, pero no pasa nada. En Paraguay en 1997, en Brasil en el año 2005, y bueno, México tiene que entrar a la modernidad, ¿no? Tiene que entrar al primer mundo, al pensamiento libre y positivo. Ahora sí que jajaja, ¿verdad? Y en el 2011 se abrogó el adulterio como un delito. Yo tengo leves sospechas de que algunos, no todos, de los juristas y legisladores se la pasan de mujer en mujer que no les pertenece. Es de todo sabido. Se acaba de descubrir a un político, ahora, que tenía allí donde viven los políticos, la casa del Estado, qué sé yo, un montón de cosas propias de
de alguien que vive de esa manera. Entonces, pues, ¿cómo voy a legislar y yo mismo me voy a dar un tiro en la pierna, no? Pues no. Bueno, sabemos que el hombre sin Dios hierra el blanco de manera impresionante y todo lo que toca lo destruye, todo. Bueno, los países árabes, esto es bien interesante. Los países árabes son los descendientes de Ismael, que era hermano de Isaac, los dos hijos de Abraham, ¿se acuerdan? Bueno, de Ismael o ismaelitas descienden los árabes, que hoy pues, los conocemos como los musulmanes. Ellos tienen un libro sagrado que se llama el Corán. Y si bien ellos dicen que Abraham es su padre, ellos a Dios le llaman Alá. Pero ellos tienen un libro sagrado que se llama el Corán. Ellos podrán tirar bombas, no todos son así, muy extremistas. Pero fíjese que el Corán, le voy a citar dos textos del Corán, pero en este punto del adulterio. En el capítulo 7, versículo 33 del Corán, se lee así: o sea, que el musulmán diga, en verdad mi Señor ha prohibido las acciones vergonzosas, refiriéndose al adulterio, ya sean acciones abiertas o secretas, son pecados y transgresiones contra la verdad y la razón. Tiene sentido, ¿no? ¿O qué? A ver, ¿los musulmanes son más racionales que los demás? Bueno, en este punto sí, porque de verdad que ahí en ese punto son bien estrictos. La mayoría de los musulmanes, de los países musulmanes. El otro texto está en el capítulo 17, versículo 32, y dice: no os acerquéis al adulterio, o sea, como aléjate. Es un acto vergonzoso y malvado, abriendo camino ¿a qué? A otros males. Bueno, esos dos conceptos empatan con el mensaje de la Biblia al respecto, ¿sí o no? Ahora, yo no estoy diciendo que es un libro como la Biblia, pero Pablo citó a filósofos y algunas frases están escritas en la Biblia. Eso no significa que es palabra de Dios. Aquello que empata con el pensamiento de Dios, bueno, pues armoniza y no hay problema alguno. Ahora, fíjate, en los países musulmanes, una encuestadora, hace un año, 2 años a lo mucho, publicó los resultados sobre lo que pensaban los habitantes de esos países, o sea, salieron con la gente, con el pueblo, respecto a penalizar o no penalizar el adulterio. Porque ya ven que los occidentales, o sea, todo el mundo occidental, acá la Europa, los Estados Unidos, todo el mundo de primer mundo que le llaman, o países más civilizados, todos ellos, todos tienen su código penal, pero muchos de ellos también ya los han eliminado. Entonces, esta encuestadora publicó lo que pensaban los habitantes. Por ejemplo, fíjese, le va a sorprender, a mí me sorprendió cuando estaba haciendo esta investigación. El 82% de los pobladores de Egipto, de los habitantes de Egipto, ¿qué es Egipto? ¿Que en la Biblia no es el símbolo del mundo? ¿Que en la Biblia no es lo que representa todo aquello que Dios desecha? Donde Israel estuvo prisionero y esclavizado. Bueno, los habitantes de Egipto en la actualidad son musulmanes de religión. Bueno, el 82% de los encuestados están a favor de la pena de muerte al que cometa adulterio. ¡Wow! Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque de alguna manera a través de los siglos y milenios han guardado lo que José tenía. ¿Cómo haría yo tan grande mal
y pecaría contra Dios. En Jordania el 70% están a favor de la pena de muerte para el adúltero o la adúltera. En Pakistán el 82%. En Nigeria, que ya es un país africano, 63%. Y así sigue una lista. Pero déjenme darle un dato que encontré. Hace 8 días, justamente, 8 días, el 6 de noviembre pasado, de este 2021, en Irán, país musulmán, fueron condenados a muerte un par de adúlteros, un hombre de 27 años y una mujer de 33 años. Les dijeron un hasta aquí, pena de muerte, hace 8 días. Y muchos de este lado del mundo, no, que retrógradas, no, que no. Bueno, ok. Pero les voy a decir algo. El índice de adulterios es evidente que no desaparece. Pero créamelo, según lo que yo he encontrado, sí inhibe en gran medida, pero claro que sí. Es como la pena de muerte. Algunos juristas, algunos legisladores aseguran que no provoca inhibición. Créamelo que sí. ¿Se acuerda cuando antes estacionaba usted en los lugares específicos para los discapacitados? ¿Se acuerdan? Y luego empezaron a endurecer las penas porque a todo el mundo no le importaba respetar ese lugar. Pero ahora, dígame si no ha inhibido las multas de 7,000 pesos. Claro que sí. Yo sé que es una discusión esa, ¿no? De que si inhibe o no. Pero si Dios lo estableció es porque en verdad inhibe. O sea, sí hace detener, se la piensan 2 veces. Mire, en el estado de Texas es el estado dentro de la Unión Americana más armado de todos los demás. ¿Qué me refiero con armado? Que toda la gente en Texas tiene armas de fuego. Todos. Es más, hay una ley que si usted no tiene un arma de fuego para defensa propia, lo multan. Usted tiene que tener por lo menos una pistola. La gente trae sus pistolas en las cajuelas. Son leyes que han regulado. Bueno, es el estado que menos homicidios hay violentos en comparación con los demás. Claro, ¿por qué? Porque tú te pones picudo y traes, pero sabes que el otro trae. El ladrón, mire, allá a mí me ha tocado que llegamos del aeropuerto, me recogen y llegan y abren así, oye, dejas abierto, sí, aquí nadie se mete. Claro, no faltan los ladrones, pero sabe a lo que se atiene y entran así, mire. Sí inhibe, por supuesto que sí inhibe. No me diga que la palabra de Dios no lo inhibe a cometer cosas, ¿sí o no? Ahí está la prueba. Temor de Dios, amor a Dios, respeto a Dios, nos inhibe, o sea, nos frena para hacer tontería y media. Los Emiratos Árabes, Yemen, países musulmanes, contemplan la pena de muerte para los adúlteros. En Jordania, Líbano, Siria, el adulterio sigue siendo considerado un delito. Corea del Sur, Corea del Norte despenalizaron este siglo ya el delito de adulterio. Taiwán es uno de los países asiáticos de los más desarrollados, o sea, de lo que llaman primer mundo. Economía pues, acá arriba, ¿no? Taiwán es primer mundo. Bueno, a pesar de ser un país de primer mundo, contemplan en su código penal el adulterio como un delito. Y sí inhibe a muchos taiwaneses. Por supuesto que sí. Bueno, Estados Unidos, un país que fue fundado por cristianos, su constitución nacional está fundamentada sobre la Biblia. Todavía en las cortes en los Estados Unidos, cuando hay un juicio,
hacen jurar a los declarantes o a los acusados, a todos los hacen jurar con una Biblia. ¿Se han visto esa escena, no? Se acerca el policía y le pone la Biblia. Y, ¿juras decir la verdad y nada más que la verdad? Y el otro dice, levanta la mano, lo juro. A ver, pon tu mano sobre la Biblia, lo juro, dice. Y se avientan unas mentirotas. O sea, ya es puro protocolo, porque se ha ido perdiendo el temor a Dios, el respeto a Dios. Previamente, aunque sea culpable, el abogado le dice, no vayas a decir esto porque solito te tuerces. Vamos a torcerlo al otro, aunque es inocente, pero pues es que pues yo soy el fiscal quiere acusar y el defensor, aunque sea culpable y haya matado con todo, él va a defender y va a argumentar, pero juran sobre la Biblia. Bueno, en los Estados Unidos solo quedan 7 estados que penalizan el adulterio, que está en su código penal. ¿Y los demás qué pasó? Si estaban todos, pues ya los derogaron. Oklahoma es un lugar donde el delito se castiga hasta con 5 años de prisión. Al bote el adúltero o la adúltera. En Dakota del Sur se penaliza también de manera estricta. En Nuevo México, según los datos, se ha ido perdiendo esa firmeza. En el 2010, hace 11 años, un juez argumentaba a favor de quitar el adulterio como un delito. Un juez de nombre Alan Malott, eso lo menciono porque pues es pública esta información. Él describió así dicho código que alteraron. Ellos hablan de que lo adaptaron a las necesidades actuales, porque ya estaba descontextualizado. Dicen palabras bonitas, ¿verdad? Que la gente dice, ay, suena padre, ¿no? Bueno, este hombre dijo lo siguiente: se aceptó, o sea, los cambios, se aceptó que una sociedad libre y democrática debe tolerar ciertas conductas ofensivas, refiriéndose al adulterio. ¿Deben qué? Tolerarse. Así como algunos comportamientos desagradables y moralmente desviados. Él mismo está diciendo lo que son, pero también dice que en el nombre de la libertad personal se debe tolerar esas conductas. Bueno, es verdad, pero a la vez es contraproducente. Es verdad, pero es una verdad a medias y engañosa, porque ciertamente tenemos libertad, ¿sí o no? Tenemos libertad y esa libertad debe ser respetada, pero esa libertad también tiene límites, ¿sí? Mississippi, Illinois, Carolina del Norte y Hawái, que pertenecen a los Estados Unidos, todavía tienen en sus códigos, penalizan el adulterio. Ahora, usted podrá tener su opinión sobre el adulterio, porque a fin de cuentas, pues solamente usted y Dios saben lo que piensan. Nosotros nos decimos cristianos, pero la definición que estoy dando, pues cabe, si entra. Usted podrá tener su opinión sobre el adulterio. Usted es libre de pensar y de creer lo que usted desee sobre el tema, porque es una libertad que Dios nos dio de pensar, de accionar, de reflexionar, tomar decisiones y hacer lo que nosotros queramos, ¿sí o no? Una libertad que Dios le dio al hombre. Ok. Usted puede argumentar, mire, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Le voy a decir algo, tiene razón. Tiene razón. Es más, le voy a decir algo más. Yo respeto. Lo respeto. Ahora, el hecho de que yo respete, de que usted diga, es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera, yo lo respeto, porque merece respeto, porque usted es una persona que toma sus propias decisiones. Pero el hecho de respetarlo
no significa que yo esté de acuerdo. ¿Me explico? Por ejemplo, los que argumentan que cambian de sexo y que un hombre le gusta un hombre, bueno, yo los respeto, pero no estoy de acuerdo con esa práctica. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo agredirlos, burlarme, hacer memes, faltándoles al respeto por lo que ellos en su libertad creen. Ya hablaré un poco más de eso, porque luego a veces nos confundimos en esto. Una vez alguien me dijo, no, yo cómo voy a respetar a un ladrón. No, pero espérame, hasta la misma ley, o sea, lo agarran y si violan por ejemplo, lo torturan, es un delito de las autoridades. Hay que respetarle sus derechos, ¿sí o no, licenciado? Digo, porque él es licenciado penalista ¿o estoy diciendo tonterías? No, gloria a Dios. No, pues tengo que estudiarlo y definirlo bien. Ahora, otros dicen, nadie tiene derecho de meterse en mi vida privada. Eso es cierto. Nadie tiene el derecho de meterse en su vida privada. Una vez terminé de predicar en un lugar y se me acercó un hombre y así yo lo vi enojado. Oiga, que usted, ¿qué se cree? Que usted se metió en mi vida privada. Yo le dije, ay, oiga, pues ni lo conozco, es la primera vez que vengo a esta iglesia. No, es que usted dijo cosas que son de mi vida privada. Fíjate, estaba confundido. Le digo, oiga, ¿usted es asistente aquí asiduo? Sí, tengo 4 años, 5 años asistiendo a esta iglesia. Pero usted hoy se metió en mi vida. Le dije, no, mire, no lo tome así. Más bien él se metió en su vida. El que sí tiene derecho a meterse en tu vida, pero por tu bien, para corregirte, para evitar que te des tantos golpes y termines como el caballo blanco que llegó a Tijuana. Digo, el que entiende, entienda. Todo sangrando. O sea, no. Si Dios vino, Jesús fue enviado a este mundo para librarnos de todo eso. Entonces, si tú tienes derecho a que te respeten la vida, dice, por ejemplo, un adúltero. No, nadie me puede juzgar. No, tienes razón. Pero fíjate cómo suena un adúltero diciendo que respeten su vida. ¿Cómo suena? Suena mal, porque ¿cómo un adúltero demanda respeto cuando él no respetó a la mujer de su patrón o de su vecino? No, el respeto se gana, ¿sí o no? El respeto se gana por tu conducta. Entonces, alguien que comete una falta de respeto de tal magnitud, ¿cómo exige respeto? Suena mal. Suena irracional, suena falaz, suena un argumento tonto. Ahora, si usted se considera cristiano, yo no sé si usted se considere o no cristiano. Estoy dando ese margen así de libertad personal, ¿no? Y respetarla. Yo no sé si usted se considera cristiano, pero si usted se considera cristiano, usted debe tomar muy en cuenta la enseñanza de Jesús, porque somos seguidores de Jesús. Y si somos seguidores de Jesús, discípulos de Él, debemos de respetar lo que Él enseñó, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Bueno, Jesús en su enseñanza habló profundamente sobre la pureza del corazón. Él dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿por qué dijo bienaventurados? Porque el corazón no se refería obviamente al músculo que tenemos aquí, el órgano, el corazón que palpita y bombea sangre a todo el cuerpo. No, el corazón es un sinónimo del ser, de la persona, del centro de la persona, donde se asientan los sentimientos, la voluntad, los razonamientos, la inteligencia. Ese es el corazón.
en la Biblia, cuando lo menciona. Y Jesús habló directo al corazón. Jesús les dijo a sus seguidores o a los que querían seguirlo que no era suficiente abstenerse del acto físico del adulterio. Jesús fue más allá. Jesús fue a la raíz. Jesús fue al corazón. Jesús fue a la fuente, el corazón, a la fuente de tan destructivo mal. En Mateo 15:19, Jesús dijo, porque del corazón, o sea, de ese asentamiento de lo que es la persona, del corazón, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que, yo puse comillas, contaminan, degradan, corrompen, lesionan, hieren, despedazan. ¿A quién? Al hombre. Y en otras palabras, diciendo Jesús, yo vine por tu corazón. Yo quiero habitar en tu corazón. Cuando decimos, recibe a Cristo en tu corazón, es en el asentamiento de donde surge todo eso, para que lo limpie. Por eso cuando te digan, ay, tú ya eres distinto, te lavaron el cerebro. No solo el cerebro, el corazón. Me lo lavaron y la sangre de Cristo me limpió. Jesús enseñó palabras que muchos hoy consideran imposibles de cumplir. Otros consideran su enseñanza retrógrada. Ay, no, eso no es para el siglo XXI. Otros consideran la enseñanza de Jesús enseñanzas exageradas. Sin embargo, Dios, como dueño de todo y creador de todo, Él puso las normas para que nosotros funcionemos. Podemos argumentar muchas cosas al respecto. Podemos justificar aquí en la tierra esta práctica u otras conductas corruptas y destructoras, pero a fin de cuentas el hombre es nosotros mismos somos los que nos dañamos. Mire, cuando usted compra una licuadora, una lavadora, cuando compramos este micrófono, cuando compra esa pantalla, esa bocina, cuando compramos esa pantalla, cuando compramos, o sea, todo lo que usted haya comprado, que sea complejo de manejar, todos tienen anexado un manual del fabricante, ¿cierto? Bueno, en esos manuales siempre, por cierto, debe de leerlos. ¿Por qué? Porque dice, el auto que compraste trae un manual del fabricante, y si es nuevo, de agencia, te dan una garantía y te dicen, si usted no lo mete a los servicios, si usted le mete mano con otro mecánico, invalida la garantía. ¿Por qué? Porque los expertos son los que crearon el automóvil, la licuadora, la lavadora. Y si alguien extraño que pretendiendo saber le hace una mexicaneada ahí, lo va a dañar, el costo va a ser peor. O sea, mete la mano y todo lo va a dañar. Bueno, ese ejemplo nos debe de ayudar para entender que Dios, como el dueño y el formador y el fabricante, nos dio el manual del fabricante, que es la Biblia. Cualquier manipulación, cualquier argumento, pensamiento o idea que se le ocurra, no, esto deberíamos de hacerlo así, esto debería de ser así, es meter la mano y decir que el creador del hombre, en este caso del matrimonio, que tú sabes más que él. No, bueno, eso dice Dios, pero se me hace que sí, Jesús dijo eso, sí, no, mis respetos para Jesús, pero yo pienso que debe, tú piensas que debe, o sea, estás diciendo yo soy más inteligente que él. Órale. A ver, ¿alguno de ustedes ha fabricado un auto? O sea, que tú lo hayas fabricado, lo hayas diseñado y todo el motor y todas las partes, y ahora con las computadoras, toda la tecnología que traen. ¿Alguno de ustedes ha hecho algo así? Pero si lo hicieras, tú le pondrías un manual y también te pondrías exigente y dirías,
cualquiera que lo adultere, el mantenimiento o la compostura, queda eliminada la garantía. Es lo mismo con Dios. Dios dice, aquí está el manual. Sigue todas las instrucciones y te va a ir bien en tu matrimonio, en tu familia, te va a ir bien en tu negocio, vas a saber manejar tus finanzas, tu comportamiento con los demás, vas a respetar al anciano, vas a respetar a los niños, todo esto, no robes, mira, no lo hagas por esto. Ese es el código, ese es el manual del fabricante. Apartarnos de ese manual, pues es como ya diciendo el Señor, bueno, pues yo no respondo ahí. Pero si tú haces lo que dice ahí, yo respondo de que te va a ir bien. Mateo 5:27. Esto dice el manual del fabricante. Está hablando Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Claro, en las sinagogas leían la ley de Moisés. Los judíos de ese tiempo aplicaban la ley. La ley era pena de muerte, acuérdense, para los adúlteros. Pero ellos aplicaban esa ley solamente al hecho consumado del adulterio y no al corazón, no al que lo pensaba hacer o lo planeaba hacer. Es como aquí aún. Alguien puede tener el deseo así de matar a alguien, pero por eso no te van a meter a la cárcel. Te matan cuando lo consumas. Pero Jesús precisamente fue a la fuente, a la raíz. Ya dijo Jesús, del corazón todo esto sale y mata, contamina, destruye. Entonces Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero, o sea, la acción consumada, pero dice, yo os digo, hago un énfasis aquí diciendo el Señor, algo que no quisieron entender, que era más profundo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oiga, pastor, entonces hay que andar como los caballos así, ¿no? Aquí la clave para entender esto está en el verbo mirar. Mirar a una mujer para codiciarla. Ok, la palabra blepo, que va a aparecer ahí en la pantalla, es la palabra que se traduce por mirar. Pero esa mirada, el diccionario nos da más amplitud para entenderlo. Blepo es mirar algo o alguien con intensidad, con fijación, con mucha atención. Es una mirada prolongada, clavada en algo o en alguien. Esa mirada prolongada empieza a hacer trabajar la imaginación y entonces empieza a producir la intención de llevar a cabo, o sea, al hecho, lo que la mente y el corazón están imaginando. Mirar de esa manera, por ejemplo, un hombre que mira de esa manera a otra mujer que no es su esposa, es una falta de respeto, en primer lugar, a su esposa, porque le prometió fidelidad cuando se casó. Y allí ya le está faltando el respeto a su esposa, está faltando el respeto a su propia compromiso, a su propia palabra. Le está faltando el respeto a los papás de su esposa. Le está faltando el respeto a sus propios padres de él. Le está faltando el respeto al juez. Le está faltando el respeto a sus hijos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus cuñados. Ese verbo mirar fijamente es el mismo que usó Jesús cuando dijo en Lucas 9:62 lo siguiente: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, o sea, mira fijamente, clava su mirada, contemplando con mucha fijación. Mirar hacia atrás aquí significa ver lo que dejó
en el mundo. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo lo que tiene que ver con el mundo y su pudrición, toda la corrupción, de donde venimos. Pero notan el verbo mirar, o sea, que de pronto mira hacia atrás y se queda clavado otra vez. Ay, como los judíos, ay, en Egipto, los pepinos, las cebollas, esto, lo otro, y empezaban a añorar su vida pasada. Es el mismo verbo que habla de mirar, clavarse. Ninguno de esos dice es apto para el reino de Dios. Bueno, es obvio que aquí se refiere a mirar intensamente las cosas del mundo. Y el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él y se constituye enemigo de Dios, así dice la Biblia. Clavar la vista y con los ojos comerse deseando los placeres de la carne con la intención de llevar a cabo en su mente y en su corazón lo que está imaginando del pasado. Una persona así termina regresando al mundo. Por eso dice Jesús, no es apto. Fíjate, Pedro, el apóstol, habla de aquellos hombres que le dan rienda suelta a sus pasiones y que algunos de ellos se habían infiltrado en las iglesias del primer siglo y estaban seduciendo y contaminando y engañando a los mismos cristianos. Veamos una escritura bien confrontadora. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. En la versión Palabra de Dios para Todos, él está hablando de este tipo de hombres y dice así: esos hombres no entienden nada. Todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Y luego viene una aseveración que parece ofensiva, porque es fuerte. Dice, son como los animales. Ahora, ¿cómo es un animal? Anda una hembra, una perrita en celo, y andan todos 10 perros detrás de ella. ¿Y cuándo se han fijado que, ay, nos están viendo? Pues ellos son animales, son irracionales. No les importa si los vean o no, sus instintos así son. No son seres como nosotros, racionales, y son de instintos. Y se dejan llevar por sus instintos, nada más, instintos animales. Bueno, dice, así son algunos como animales, que nacen para que los atrapen y los maten. Y luego mira lo que dice el 13, sufrirán por haber hecho sufrir a otros. Pues creen que serán felices haciendo, a plena luz del día, como los perros, todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman. No me digas que se ruboricen mucho los de la farándula artística por todas las atrocidades, inmoralidades que hacen. ¿Los ha visto que se ruborizan? ¿O que se esconden? No, como un platillo anuncian todo. Ah, ya voy por mi 5º matrimonio. A ver si este ya jala. A ver si ya funciona. Tienen al matrimonio en un concepto super light, o sea, nada que ver. Los está describiendo Pedro perfectamente. Sigo leyendo. Arman escándalos cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. O sea que se infiltraban. Miren, hermanos, una vez resultó con que una señora viene y dice, le dijo a uno de los pastores, hermano, fíjese que me acabo de encontrar a mi esposo. Ahorita estamos separados, pero allá está arriba con su amante. O sea, ella estaba en la reunión y el otro, fíjate nomás, o sea, la evangelizó a la amante, a la adúltera como él. La evangelizó y la trajo aquí mismo. No, o sea, ese se voló la barda, ¿a poco no? ¿Cómo? Sí, ahí está arriba. Estaba muy cariñoso. ¡Qué vergüenza! No, es que, bueno, se quedaron sin palabras, la verdad. Dice,
Cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia, esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Fíjate cómo dice, no pueden ver a una mujer. A eso se refería Jesús. En la Reina Valera dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Y la mujer de Dios, y también la que no es de Dios, sabe cuando un hombre le pone una mirada que no es la natural. ¿Sí o no, mujeres? Se dan perfecta cuenta. Dice, estos no pueden ver a una mujer porque ya se dejan llevar. Nunca se cansan de pecar, dice. Engañan a los que no confían mucho en Cristo. O sea, a los que son cristianos pero no tienen convicciones, no están sólidos en la fe, y los engañan en cuanto a esto de la promiscuidad. Miren, hermanos, nos acabamos de enterar de un caso por ahí en una de las congregaciones de una hermana asidua asistente a su congregación que se metió con un hombre casado. El pastor se enteró de alguna manera, habló con ella y el argumento de ella era que ella pensaba que no estaba haciendo mal haberse metido con un hombre casado, porque resulta que era un hombre en su trabajo, que su esposa se estaba muriendo de cáncer y no había tenido relaciones íntimas por mucho tiempo. Entonces, que ella consideraba que le estaba ayudando. Háganme ustedes el santísimo favor. Bueno, ahí está. Engañan a los que no confían mucho en Cristo, o sea, no están sólidos. Es increíble. Y aquí la Biblia lo dice. Y son muy buenos para seguir lo que desean, dice. Pero Dios los castigará. De eso no hay duda. Hermanos, o sea, ¿cómo hacer entender? Pero debo irme hacia el final. Mire, uno de los episodios más dolorosos en la vida del rey David sucedió precisamente por no controlar su mirada y quedarse clavado. Dejó volar su imaginación y cometió un grave pecado y sufrió las consecuencias en lo que restó de su vida. Ya no me queda tiempo para explicar, nada más voy a leer el pasaje. Segunda de Samuel 11:1, en la versión lenguaje actual, dice: llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. O sea, dejó de hacer lo que le correspondía y entró en una ociosidad. Y hay un dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los males. No, hay que ocuparse, hermano. Bueno, dice: y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Todos allá guerreando y David se quedó. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto, así es como se presentan las cosas, de pronto, de manera inesperada, vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Ahora, esa palabra o ese verbo ver es el equivalente al que vimos que Jesús mencionó, el que mira a una mujer. Se quedó clavado, se quedó contemplando. Y la Biblia no se anda por las ramas, dice, la mujer era muy hermosa. Ahora, hay que pensar un poquito en esto. La mujer, ¿qué mujer prudente, sabia, casta, que razona, que tiene pudor, se baña con la ventana abierta sabiendo que hay un montón de vecinos alrededor? A ver, bueno, algunos han dicho, no, es que esta señora algo traía también. Bueno, es probable. Vamos a suponer que también, a lo mejor ya había visto algo, o codició ella también. A lo mejor se enteró que el rey se había quedado y abrió las puertas del baño y se empezó a bañar. Miren, mujeres de ese tipo hay un montón. Te las encuentras en la esquina y a veces dentro de la iglesia.
totalmente desubicadas, sin prudencia, sin pudor, sin razonamiento inteligente. Y pues se va a encontrar un David ahí ocioso. Y son las condiciones ideales para cometer una tontería. Por eso es que la Biblia habla de la mujer cristiana como una mujer virtuosa, con pudor, con inteligencia, que se viste con propiedad. Ahora sí que ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, con decoro. Algunas se quejan porque les faltan el respeto en la calle, pero pues traen una falda bien cortita y el vestido muy ajustado. Pues ¿qué querían que? O sea, también la mujer se debe dar a respetar, ¿sí o no? Bueno, pues ahí está David. Vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida, fíjate, contempló, meditó, pensó y empezó a correr. ¿Sí? David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. Le llamó a un sirviente: hey, tú ven. A un sirviente, dice. Y le dijo: ve, investígame quién es esa mujer. Y luego regresa y el sirviente le dice: se llama Betsabé. Pero investigó también, pero mira lo que le dice: es hija de Eliam. O sea, es un poquito del papá de ella. O sea, su papá se llama Eliam. Y está casada con un hitita llamado Urías. O sea, le dice: David, es una mujer casada. Ahora, el hecho de que el sirviente le haya dicho es porque el sirviente captó. ¿Por qué justamente le dice? Pero es casada y su marido es Urías. Entonces, como David ya lo había desbordado, dice el versículo 4, entonces David mandó traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Pero aquí lo tremendo es que ella no replicó nada. No, es que es muy probable que ella también era una mujer sin respeto a Dios, sin respeto al rey, sin respeto a su marido Urías. Tremendo. Job 31:1, un hombre temeroso de Dios dijo lo siguiente: hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. No dice no mirarla, sino con deseo, que es la misma mirada, con aquello que rebase el límite y que comienza a faltar el respeto. Mira, jovencita, a las jóvenes que hay aquí, porque hay algunas jóvenes. Cuando un hombre, y sobre todo cuando es mayor, te empieza a hermosear, páralo inmediatamente. Si es un hombre entre los 30, 40, mira, de seguro ya tiene esposa o hijos. No seas tan ingenua, por el amor de Dios, para creer lo bonito que te habla. Es bien evidente, sin respeto te dicen tus gracias, te tratan de conquistar, pero es ese tipo de hombres. Ten mucho cuidado. Y varones, Pablo le dijo a Timoteo: a las jóvenes trátalas con pureza, como si fueran tus hermanas. O sea, respeto. Dice Job entonces: hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. Yo hice un pacto. Un cristiano de hace algunos siglos dijo: tú no puedes evitar que los buitres o los pájaros vuelen arriba de tu cabeza. Es inevitable, ¿no es cierto? Pero sí puedes evitar que se posen en ella y hagan un nido. Pues ya los tienes aquí, los espantas, ¿no? Pero no puedes evitar que anden ahí. Tú no puedes evitar que de pronto se te atraviese una mujer sin escrúpulos y hasta se te insinúe, varón. O al revés. También hay mujeres que se insinúan. Hay hombres que se insinúan, pero que no les corresponde hacerlo.
porque ya están comprometidos. No respetan a Dios, no respetan a los demás. Y Job dice, yo hice un pacto con mis ojos. O sea, un compromiso de no clavarme, de no quedarme allí. De pronto puede venir como David. David pudo haberse dado la vuelta, voltear la cabeza, bajarse, agarrar su caballo e irse a tirar al blanco, ¿sí o no? Pero no lo hizo. Y ahí estuvo su desgracia. Las consecuencias fueron terribles, hermanos. Termino con Mateo 5:29. Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es obvio que no es literal, es una dolorosa cirugía espiritual. No es literal. Jesús lo que está aludiendo es a la lucha, al sacrificio y de preferir aún estar tuerto o manco, pero no dejarte llevar a la destrucción en el infierno, a la muerte eterna. No es literal, es obvio que no es literal, porque imagínense, pues el cielo estaría lleno de tuertos. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí lo que Jesús está diciendo, cuida mucho tu corazón, porque las consecuencias son pena de muerte, en este caso de muerte eterna. Hermanos, lo único que nos puede ayudar es la gracia de Dios. Y tener como José esas convicciones bien sólidas. Tentaciones habrá, y el diablo las propiciará, y a veces uno mismo. Fíjate bien lo que ves en tu computadora, en tu celular, que no te claves allí en la suciedad, te estás dañando a ti mismo. Quiero terminar orando, invocando la gracia de Dios para todos los varones, todas las mujeres, todos los que estamos aquí, para que el Señor nos guarde sin mancha hasta que Él venga. ¿Cuántos quieren hacer esta oración? Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, invocamos tu gracia, porque sin ella no podríamos enfrentar este mundo que está cada vez más corrompido, degradado. Cada vez las inmoralidades son tan desvergonzadas, no hay límite, todo sale ya a la luz, todo el mundo ve, y ahí hay un desafío, ahí hay un conflicto para los que tú has rescatado del mundo, de guardarnos sin mancha de este mundo. Solo tu gracia nos puede sostener, Señor. Ayúdanos, no podemos por nosotros mismos. Derrama tu gracia sobre nosotros, Señor, que nuestras familias, las de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, todos nosotros podamos guardar con integridad y respeto nuestra familia. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, ayúdame, invoco tu gracia en este momento.